Y acá estamos con esta segunda tanda donde te había adelantado que hablamos sobre la situación latinoamericana y cuando no, adentro de América Latina, hablando una vez más de ese país que nos preocupa tanto, que es el país de Ecuador. Ya te había contado de algunos paros por parte de trabajadores y de trabajadores indígenas básicamente. Y el presidente Noboa acaba de renovar el estado de excepción en 5 zonas de Ecuador. Estado de excepción es que las garantías constitucionales están suspensas, ¿no? Por algún motivo, en este caso porque considera que las manifestaciones tienen que ver con algo parecido a una búsqueda de golpe de Estado, de terrorismo, y entonces este estado de excepción que está afectando especialmente a las provincias costeras, ahí por Manabí, por El Oro, por Guayas, que tanto como algunos cantones también, unas provincias andinas. Resulta que el gobierno dice que hay un grupos de crímenes organizados que están organizando manifestaciones y entonces apelando a la conmoción interna. Acá hemos tenido medidas de excepción que son toques de queda o estado de sitio, que son medidas extraordinarias acá en teoría para combatir la violencia. Pero como todo se mezcla con todo, el gobierno de Ecuador, que es el país más violento de América en este momento, es el país junto con Haití que hay más cantidad de muertos por situaciones violentas. Y entonces el estado de excepción lo que le permite es utilizar las fuerzas en un contexto mucho más, si se quiere, abusivo, ¿no? De utilizar la fuerza del aparato represivo del Estado en caso de, bueno, de conflicto armado interno, y esto es lo que entiende el presidente de la Nación. Así que hay un montón de indígenas presos, algunos si bien se han radicalizado las protestas, es decir, que el panorama es complejo porque no hay buenos y malos. El pueblo que se está levantando con muchísima razón, con justificaciones, pero que en algunos casos ha llevado a una radicalización de los jóvenes indígenas en protestas bastante violentas, y también el gobierno nacional que aplica la violencia física y el aparato represivo del Estado. Sabes lo que significa porque en la Argentina lo hemos conocido en muchas oportunidades. Ecuador es un Estado democrático, nadie duda de eso, pero bueno, resulta que la situación económica y política es muy grave. Esta organización básicamente se juntó para pedir aumento salarial y para bajar el IVA. Eh, que buscan bajar el IVA a 3 puntos hasta el 12%. Acá el IVA es del 21%, se ha aumentado en tiempos de Menem. Así que el movimiento indígena que estuvo al frente de manifestaciones masivas rechazó las medidas del gobierno nacional. Venía de un proceso del Ecuador donde estaba Lenín Moreno, que había un gobierno de izquierda. Eh, Así que la situación está como siempre, como cada semana te comento de Ecuador, que realmente preocupa porque hay problemas de narcotráfico, hay problemas de crímenes organizados, hay problemas del Estado. El Estado también es un problema ahí en Ecuador. Así que parece que es una lucha que ninguno cede y que el nivel de violencia está aumentando cada vez más. La segunda noticia es sobre nuestro país vecino, el Uruguay, que siempre es muy tranquilo, que nunca hay ningún tipo de problemas. Sí, problemas por supuesto hay en todos lados, pero debe haber de los países más pacíficos de América, sin ninguna duda. Es el Uruguay, pero en este momento está bastante conmocionado porque hay una fiscal de Estado que sufrió un atentado. Se trata de Mónica Ferrera. La verdad que la justicia y la policía ha actuado pero recontra rápidamente. Hay 3 personas imputadas como autores materiales. Se está investigando, por supuesto, quiénes son los que están atrás de esto, a pesar de los autores, y están tratando de identificar a los autores intelectuales de este ataque, ¿no? Este viernes, entonces, eh,
la jueza del crimen organizado dispuso formalmente un proceso contra personas que fueron los que produjeron los daños materiales, tiraron unos tiros a la casa de la fiscal del atentado del domingo pasado, un hombre de 49 años que fue detenido y otro de 50 años, uno de los hermanos detenidos del día miércoles. Así que están bastante preocupados en Uruguay porque no hay varias hipótesis sobre el atentado, pero realmente hasta ahora no se conoce del todo y tampoco hay muchos antecedentes sobre atentados de esta naturaleza en el país oriental del Uruguay. Estos delincuentes llegaron así como vestidos de negro, con capucha, guantes a las 4:30 de la mañana del domingo 28 de septiembre en la casa y le hicieron una camioneta con un tablón de más de 2 metros, suben por arriba de los techos y llegaron al patio de la fiscal y dispararon 3 veces y una granada detonó en el patio, ¿no? O sea, es una cuestión bastante grave y una camioneta quedó totalmente destrozada. Así que bueno, ahí están investigando sobre qué está atrás de todo esto. Y por supuesto el presidente Yamandu Orsi está ahí al pie de cañón diciendo, bueno, apoyando las medidas que está llevando a cabo el Poder Judicial, ¿no? La tercera noticia tiene que ver con otro país que realmente preocupa muchísimo, que es el caso Nicaragua. Alguna vez te he contado de Nicaragua y de Daniel Ortega. Daniel Ortega era un gran líder realmente de América Latina. Muchos países del mundo estaban mirando a este líder, que era un líder guerrillero, que estaba peleando ante una dictadura de los Somoza ahí en Nicaragua, en ese país bueno, que siempre ha tenido conflictos políticos y ha tenido muchas dictaduras. Y resulta que José Daniel Ortega, que era parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, bueno, había gobernado algún tiempo en la década del 80, luego se fue del poder, pero desde el año 2006, estamos en 2025, casi 20 años de poder con su esposa, gobiernan así la pareja feliz. Gobierna Nicaragua, pero el tema es que ya no es ese Daniel Ortega revolucionario cuando tenía 30 años, sino que hoy es un dictador bastante salvaje que tiene Nicaragua y que realmente se está yendo muchísima gente de Nicaragua por las medidas dictatoriales que está teniendo y ahora avanza la represión con desaparecidos, ¿sí? En la Argentina conocemos muy bien lo que significa esto, se está llevando a las familias enteras que no se sabe nada, algunos aparecen muertos por ahí en alguna ruta o en la selva, los encuentran, pero hace rato que está deteniendo a disidentes, de hecho hay nicaragüenses viviendo en todas las otras zonas, inclusive hubo casos en donde el Servicio de Inteligencia de Nicaragua se metió en soberanía de otros países o le ha pedido formalmente la repatriación de algunos que consideraban terroristas, inclusive periodistas y demás, o los han matado directamente, ha pasado, nosotros te hemos contado en varias oportunidades de algunos periodistas que se exiliaron de Nicaragua o a Trinidad y Tobago, o a El Salvador o a Venezuela, y los han matado en otros lados, ¿no? Así que están desapareciendo disidentes sin saber qué fue de su detención y su paradero. Esta semana han aparecido 2 más muertos y bueno, llega la policía formal, ni siquiera son parapoliciales, llega la policía formal en donde secuestran a las familias y se los llevan. Así que las imágenes son bastante dantescas porque hay un montón de muertos y desaparecidos. Así que las organizaciones de derechos humanos están reclamando adentro y afuera de ese país porque muchos periodistas muy conocidos o disidentes defensores de los derechos humanos muy conocidos han
los han desaparecido los han matado. Y por supuesto que el Poder Judicial está cooptado por la dictadura, porque desde el año 2006 que gobierna esta pareja, que cada vez se convierten en más violentos, ¿sí? Más violentos y más represión del Estado, más terrorismo de Estado. Así que bueno, a mirar el caso de Nicaragua, porque es un caso que preocupa, porque está pasando por algunos países ahí, Nicaragua, Venezuela y bueno, el viejo Cuba, que ya también tiene una experiencia en ese sentido. La última que te voy a contar es para que tengas presente, porque hay muchos argentinos que se están yendo a Brasil de vacaciones, a pasar un tiempo y demás, y resulta que la caipirinha no está tan buena, parece. Las caipiriñas y otras bebidas alcohólicas estuvieron adulteradas con metanol, que te mata así, sin más, sin darte chances de llegar al hospital. Ya hay varios muertos, hay más de 200 casos bajo investigación, y el gobierno nacional está pidiendo que no vaya a los bares ni vaya a consumir, porque está descontrolado la cosa. Parece que por lo menos hay alguna especulación que es el crimen organizado, que desataron una crisis nacional de salud pública, por lo menos así lo dicen las autoridades, especialmente en el centro de Sao Paulo, y todos los afectados ingirieron metanol a través de las bebidas, y todos aludían a que habían tomado alguna bebida alcohólica, especialmente la caipirinha. Así que hay 2 muertes confirmadísimas de metanol, más otras 7 muertas que están en sospecha y están haciendo su autopsia. Y obviamente que no se siente nada, es como cualquier, no tiene gusto el metanol, y entonces cuando empiezan a tomar empiezan a tener una visión borrosa o ceguera total, náuseas, vómitos, dolores abdominales, empiezan a transpirar y entran en un estado grave, con daños irreversibles en los riñones, en el cerebro, y te puede provocar la muerte. Así que allí en el nordeste del país, en Bahía, Pernambuco, Brasilia, Minas Gerais o Mato Grosso, están preocupados y hay una alerta nacional. Y por supuesto también hay una convocatoria internacional para identificar a los fabricantes y a los distribuidores que sean capaces de suministrar el medicamento al Ministerio de Salud. Así que bueno, así están las cosas, hay controles por todo el país, obviamente, pero el gobierno está pidiendo que no vayan a los bares y que tengan mucho cuidado con lo que toman. Aparte, obviamente, de la pérdida material que todo eso implica. Y con esto terminamos la segunda etapa de nuestra América Latina Profunda, en donde recorrimos, cuando no, Ecuador, que desgraciadamente siempre, cada semana lo traemos acá, y nunca por buenas noticias. También el Uruguay, que ha sido noticia en algo que en general es bastante raro en el Uruguay, por un atentado ni más ni menos que una fiscal de Estado, con nuestro amigo Daniel Ortega, ex guerrillero, hoy venido en un dictadorejo de América Latina, y con este tema que, si viajas a Brasil, bueno, que tengas en cuenta de que hay algunas bebidas adulteradas y que por una caipirinha capaz que tenés la vista borrosa, a veces puede ser por la mamúa, pero en otras puede ser con metanol y no la vas a pasar bien. Con esto terminamos la segunda parte de Jaque Mate.